Vamos a comenzar, ya traigo aquí mi tema bien ensayado. Bien. Mi nombre es Susi Mendoza y saben que represento asesores de vida y en esta ocasión vengo a compartir con ustedes otro cafecito digital. Para las personas que no nos han acompañado, quiero comentarles que el cafecito digital no es otra cosa que una charla que procuramos que sea muy amena, que compartamos cosas interesantes y que de alguna manera les pueda, nos pueda ayudar a todos, ¿no? De alguna manera a estar más actualizados, tener más pendientes muchas cosas, en fin. Pues si les parece, vamos a dar comienzo. ¿Les parece bien? Sí. Sí. Eso me encanta, así como que, sí. Ok. Este va conmigo. Pensamiento vertical, pensamiento lateral. No sé si han escuchado hablar de esto, probablemente sí. Yo quiero retomarlo porque yo creo que parte de lo que esta semana fue pesado es precisamente ese pensamiento vertical que a veces tenemos y con el que peleamos muchas veces, ¿no? Entonces, primeramente quiero partir de qué son los pensamientos, ¿no? Es lo primero que me interesa manejar. Y entonces veremos que los pensamientos van a ser todas actividades que se hacen con la mente. Es decir, todo eso que vamos visualizando, imaginando y que vamos como que creando toda una historia en un determinado momento, ¿no? Es el proceso por el cual una persona va hilvanando ideas, de modo que se crea un sentido, ¿no? Que todo lo que percibe tenga sentido de algo. Y cuando vamos hilvanando vamos cosiendo una idea con otra, y vamos creando ¿cómo lo podríamos llamar? Como un mural, ¿no? De ideas y pensamientos que vamos teniendo. Para eso es nuestra mente, es la maravillosa capacidad que tiene, ¿no? Y todos lo tenemos. Tenemos diferentes tipos de pensamientos. Los pensamientos son muy fuertes, entonces es importante saber qué pensamientos debemos tener y qué pensamientos debemos tratar de evitar. Pero hoy, específicamente, vamos a hablar de uno. Los pensamientos, antes de empezar con el tema, se tienen desde el momento en que nacemos. Aun cuando muchas veces dicen los médicos que los bebés no logran ver o visualizar como nosotros, de alguna manera sí perciben el mundo por medio de sensaciones, ¿no? Y la primera sensación más impactante para un ser humano es el mero momento de respirar, ¿no? Y empezar a sentir y desde ahí nuestros pensamientos se empiezan a crear. Es más, muchos comentan que desde el vientre ya estas ideas ya se están percibiendo de alguna manera. Les permiten a las personas expresar cómo perciben el mundo. Es increíble, ¿no? Ya lo hemos comentado en algún cafecito anterior que podemos estar frente a la misma situación y sin embargo verla tan diferente, cada quien su versión, cada quien sus situaciones, ¿no? No sé si han oído ustedes de ese, ¿cómo se podría decir? Esa anécdota o esa fábula del elefante, que le vendan los ojos a las personas y a uno lo ponen tocando la pierna, a otro le dan la cola del elefante y a otro la trompa. Y entonces cada uno empieza a decir qué percibe, ¿no? El que tiene las piernas dice, no, pues es un tronco muy grande, ¿no? El que percibe la colita dice, no, pues yo pienso que era así como que unos látigos que me dieron para que los checara. El que tiene la trompa dice, no, era una anaconda, era una víbora tremenda, ¿no? Entonces, todos estos pensamientos van dando idea y nos van diciendo cómo es el mundo y cómo lo percibimos. Si nos damos cuenta, muchas veces esa percepción va en pequeños pedacitos. Entonces, hoy les quiero platicar que las formas de pensar que tenemos son las que hemos denominado vertical y lateral. Y entonces hoy quería platicar con ustedes qué es el pensamiento vertical primero, porque ese yo creo que todos lo conocemos súper bien. Es lo que denominamos un pensamiento lineal. O sea, ya desde la definición nos está diciendo es así, de esta manera, ¿no? Se basa en todo lo que es el análisis, todo lo que es el razonamiento.
Y entonces nosotros vamos así como que viendo cada cosa que vivimos y la pasamos sobre una banda mental y empezamos, ah, sí, pasó esto, sucedió esto, y empezamos a tratar de darle sentido a lo que estamos viviendo o a lo que estamos pensando. Y entonces llevamos un razonamiento. Para hacer esto, tenemos que echar mano de todas aquellas cosas que de alguna manera hemos aprendido, que ya tenemos bien seguras y bien estudiadas. Entonces ya lo conozco, ya sé, y es así como, pues si meto la mano en agua caliente me quemo, ya sé que eso existe, que eso pasa. Si me atravieso la calle sin ver, pues ya sé que seguramente me pueden atropellar. Y entonces es esa vocecita que cuando vamos a hacer algo nos dice, ya sabes lo que va a pasar. Como que tratas de encontrarle, ¿no? Y entonces, esto es un pensamiento vertical. Este pensamiento nos permite de alguna manera como que estar muy a la segura, ¿no? Ya sabemos qué va a ocurrir, cuándo, cómo, y entonces empezamos a actuar prácticamente como autómatas, porque ya sabemos el camino que tenemos que seguir, ya sabemos lo que tenemos que realizar. Y entonces tenemos que darnos cuenta que hay otras formas de hacer las cosas. Y es aquí donde surge el concepto de pensamiento lateral. Pues sí, así como a un ladito, ¿no? Como la lateral cuando vamos en la autopista o cuando vamos en un periférico o en un libramiento. Es como que algo que está al lado, ¿no? Y entonces ese pensamiento vertical es un pensamiento libre, es un pensamiento creativo. Es aquel que está buscando no quedarse con lo que ya sabe, sino que de repente dice, ¿y si ahora lo hago de otra manera? ¿Y si ahora en lugar de ir por la izquierda voy por la derecha? ¿O si en lugar de caminar corro? Y entonces en nuestras ideas nos empieza a decir, ¿y si en lugar de hacer las cosas como siempre, voy investigando qué hay más? Y entonces el pensamiento lateral busca nuevos caminos. No se queda en la comodidad. Y recordemos que el estar en un lugar cómodo no significa estar en un lugar agradable. ¿Mm? Un lugar cómodo es aquel lugar en el que yo ya sé qué va a suceder y cómo va a ser, cómo va a suceder, ¿no? No nos preocupa más allá que eso. Entonces, el pensamiento lateral es aquel que nos dice, atrévete, hazlo. ¿Qué puede pasar, no? Es esa vocecita que constantemente nos está moviendo y que muchas veces no queremos así como que escuchar por miedo, ¿no? Porque es más sencillo estar en nuestra zona de confort. Ya sé qué va a pasar, ya sé que va a llegar, ya sé que voy a comer, ya sé a qué horas voy a salir. Y entonces, lo malo de esto es que nos empieza a estancar mentalmente. Si la mente se queda estática, la mente es, yo la comparo con un músculo. Si en un determinado momento la mente se queda estática, ya no va a razonar porque no lo va a necesitar, ya no va a hablar, ya no va a pensar, ya no va a tener ideas. Entonces es importante ir manejando un poquito de este pensamiento lateral. ¿Cómo pensar de forma lateral? Porque cuando hemos estado ya con tanto introyecto, con tantas ideas muy fijas, pues a veces se nos olvida, ¿no? Y entonces, sugerencias, comprobar las suposiciones, ¿sí? Muchas veces damos por hecho algo. Ahora nuestra mente lateral dice, ok, vamos a comprobar si es cierto, ¿no? Me acuerdo que una vez platicando con mi sobrina se reía porque yo le decía, es que tal comida es fría, no, y esta es caliente, ¿no? Y me decía, ¿cómo es eso? Y dices, bueno, son cosas que nos enseñaron y hasta que tú las compruebas, te puedes dar cuenta de qué sucede, ¿no? Hay que formular las preguntas correctas. Yo siempre he pensado que cuando preguntamos es porque ya sabemos la respuesta. Entonces, hay que preguntar cosas que realmente no tengamos idea de que nos van a responder, ¿no?
Es como en las novelas cuando llega la heroína y le dice, ¿me engañas? Pues obviamente ya sabes que sí, ¿no? Por eso le estás preguntando, ¿no? Entonces, hay que formular las preguntas correctas. Hay que saber preguntar aquello que no tenemos idea de qué puede ser, ¿no? Esto es importante. Hay que ser creativo. Hay que inventarnos ideas, hay que hacer nuevos caminos, hay que suponer cosas, hay que, ¿sí? Y te invito a pensar lateral de vez en cuando, porque siempre es mejor un nuevo punto de vista. ¿Y qué mejor que el punto de vista sea el tuyo? Que puedas ver todo de diferentes ángulos, ¿sí? Por eso compartí este dibujito, porque en él vi claramente la idea de que dependiendo de dónde estás, es lo que en un determinado momento puedes ver. Bien, les decía yo que estamos en Instagram, está por aquí mi amiga I, hola I. Sí, el miedo, el juicio de los demás limita muchas cosas. Definitivamente no nos permite en un determinado momento. Pero bien, acompáñenme tantito, porque voy a hacer una cosa, porque mis perritos están ladrando. Y ya no sé quién habla, ¿no? Perdón, es que mis perritos están ladrando y así como que ¿quién habla? ¿Ellos o yo? Como nos decía, y el miedo, el juicio de los demás te limita a hacer muchas cosas, es cierto. Saluditos, Ale Berra. Nos están acompañando también por Instagram. Y la verdad es bien interesante, ¿no? Es bien interesante todo esto. Pues bien, ahora sí, si gustan hacer algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran compartir con nosotros, lo pueden hacer los que están en Instagram, los pueden hacer los que están en Zoom. ¿Cómo ven? Y todos se quedan mudos, dice, ay. Saludos, Bel. A ver, yo tengo una duda, Susi, en lo último que dijiste, o sea, diferentes puntos de vista, pero ¿qué? ¿De uno o diferentes puntos? O sea, no de las personas, o sea, no de otras personas. Puede ser de otras personas, pero cuando nosotros empezamos a pensar, aprender a pensar de manera lateral, somos nosotros mismos ocupándonos en distintos puntos, ¿no? Entonces, yo lo que muchas veces hago y también les comparto y les digo es, está sucediendo esto, salte por un momento de ti, imagínate que le está sucediendo a tu amigo y dime qué le dirías, ¿no? Entonces, el pensamiento lateral, te puedes apoyar en otras personas, pero en este momento especial mi invitación es que nosotros mismos busquemos los otros puntos de vista. Okay. Y no es difícil, tampoco es sencillo, nada más es cuestión de práctica, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, es que siempre se ha hecho de esta manera. Sí, pero por un momento, imagina que eres otra persona, ¿cómo lo harías, no? Y entonces ya es cuando te das como que permiso, al ser otra persona, te das permiso de inventar, ¿no? Ah, pues yo haría esto y también inventaría aquello y le empiezas a modificar, ¿no? Okay. No sé, ¿algún otro comentario? ¿Cómo ven? También saludos a Lucy. Es que saludo por Instagram, saludo por Zoom. ¿Alguien más? Sí, igual y también es como un poquito salir de tu zona de confort, ¿no? O sea, no quedarte en lo que ya sabes, en lo que pues ahora sí que lo que te tiene cómodo, sino buscar más. Exacto. Y es que te digo, el área de confort, uno piensa que es confortable, piensa que es bonito, y no es cierto. A veces es difícil, duro, pero ya lo conocemos, ¿no? Y aquí dice, ¿por qué tememos arriesgarnos a probar nuevas cosas y buscamos la opinión o aprobación de los demás? Fíjate, Bel, que lo hacemos, Belén, porque fue lo que aprendimos, ¿no? Cuando éramos pequeños aprendimos que si agradábamos a los demás, recibíamos lo que queríamos. Que si yo le decía a mi mamá cosas bonitas, me daba el pastel que yo quería,
que si yo le decía, ay, eres la mejor mamá del mundo, me compraba mi paleta. Y entonces fuimos aprendiendo sin darnos cuenta a que teníamos que agradar a los demás para poder estar bien nosotros. Y entonces esto es lo que tenemos que ir cambiando. Por eso es que se empieza a manejar este concepto, ¿no? De pensamiento lateral, porque entonces ya no solamente es agradar a los demás, sino convencerme a mí mismo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué más piensan? Y todos así, están pensando. Excelente, es que sí, yo también cuando empecé a manejar esto del pensamiento lateral, me costó trabajo, lo tengo que retomar porque a veces creemos, sabemos, pensamos que hacemos las cosas muy bien y las queremos hacer así, siempre. Entonces, depende, digo, no, 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 no. Tengo que buscar otro pensamiento porque las cosas no salen, ¿no? Nos dice, ¿y patrones de conducta? Patrones de conducta aprendidos, amiga, que de alguna manera así se nos educó. Y lo increíble es que como que ni cuenta nos dimos, ¿no? Esto es lo interesante. A ver, Armando, ¿qué nos vas a decir? Ya estás listo. Pero prende tu micrófono, ¿eh? Está apagado tu micrófono, Armando. Es que dice que no iba a hablar. Dice, no, no es cierto, sí. No, no se te oye. No se escucha. Ahí, ¿ya? Ya, ahora sí, ya. ¿Ya? Ah, es que les decía que le puse una bocina y ahorita ya me hice bolas. Bueno, bueno, yo no sé, en mi caso particular, no sé si eso podría ser pensamiento lateral, pero pues dentro de algunos puestos que he estado, siempre he tratado de hacer algo diferente, ¿no? O sea, sí, estás haciendo esto, así se deben de hacer las cosas, pero, o sea, todavía tienes algunas tiempo, ¿no? O sea, sobre todo tiempo, se tiene tiempo y, pues se tenían, porque ya no tengo tantas ganas como antes. Se tenían las ganas de hacerlo, ¿no? Y entonces se luchaba porque de hecho, o sea, es muy, como decías, ¿no? El pensamiento establecido, ¿no? El pensamiento de cómo deben de hacerse las cosas siempre igual, etcétera, está muy arraigado a veces en las personas. Y cuando tú planteas unas cosas diferentes, tal vez no nuevas en sí, así puras, ¿no? Pero sí nuevas para eso donde tú estás trabajando. Entonces, sí se te presenta una serie de resistencias muy fuertes, ¿no? Pero la situación es que mientras tú tengas las ganas, etcétera, para hacerlo, lo vas a hacer, vas a empujar tu idea, tu pensamiento, y sí tiene posibilidades de éxito, ¿no? Cuando se hacen las cosas ya después, se ve en el tiempo, ¿no? Después que las cosas se hicieron diferente, pero que además sí tuvo la respuesta que se esperaba, se alcanzaron los objetivos, entonces dicen, ah, caray, sí, ¿no? Así es esto. Entonces, bueno, digo, yo no sé si eso sea pensamiento lateral, pero en mi experiencia, pues eso es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Esa posibilidad que hay de hacer cosas adicionales a las que puedes hacer. O sea, si esas cosas adicionales no las haces, muchas veces no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? No. Porque estás haciendo lo que como siempre se ha hecho y de alguna manera funcionan se mueven las cosas, ¿no? Sí. Pero si empiezas a hacer diferentes cosas, sí, o sea, muchas veces le cuesta mucho trabajo a la gente asimilar y decir, cuando tú hablas de puntos diferentes, es que cuando tú pones una idea nueva, o sea, definitivamente todo el mundo se te va encima, ¿no?
Sí. Entonces, aquí el punto es mantenerse, o sea, saber que lo que estás proponiendo está bien y que va a ser para beneficio. Entonces, mantenerse y tener las ganas suficientes para ir contra todos, ¿no? Sí. Y ir haciendo las cosas para que vayan viendo que hay pequeños cambios o sea, que efectivamente se van a ver reflejados en beneficios para donde estés, ¿no? Sí. Y como dices, ¿no? Porque aquí preguntaban que por qué tanto miedo y acabas de dar la respuesta, porque todo el mundo va a poner resistencia y al poner resistencia nos sentimos agredidos de alguna forma, porque dices, pero si es que estamos tratando de mejorar esto, de innovar, de no, y a mayor edad muchas veces cometemos el error de creer que ya lo sabemos todo, que aparte lo hacemos muy bien, y ya difícilmente queremos desarrollar ese pensamiento lateral, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante, ¿no? Dicen, claro, hay un dicho que dice, todo lo nuevo asusta, y sí, todo lo nuevo asusta, todo lo nuevo genera incertidumbre y nos podemos equivocar, pero tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Y a descubrir que esa no era la manera de hacerlo, sino que hay otra forma de hacerlo y seguir, ¿no? Y muchas veces es tanto el enriquecimiento que sale para mejor, definitivamente. Y sobre todo, o sea, uno solo es difícil hacerlo, pero si tú vas, digamos, convenciendo a algunas personas, con dos, ya no es uno, ¿no? Ya son tres. Y esos tres, órale, vamos a echarle ganas, a empujar para que salgan las cosas como se piensan, ¿no? Entonces, sí ir haciendo que ese número de personas que digamos, que comparten la idea cada vez sea mayor, ¿no? Sí. Para poderlas conseguir, porque si tú propones una idea tú solo y todos los demás piensan diferente, no se va a lograr. O sea, No, es muy difícil. definitivamente no se va a lograr. Entonces, se tiene que ir formando un equipo, ¿no? Un grupo de personas para ir empujando, ¿no? Y entre más sea ese número, mayor va a ser el empuje, ¿no? Y lo curioso es que te empiezas a reunir con esas gentes que piensan como tú, que quieren ir cambiando e innovando, y después ya la zona de confort es estar cambiando, ¿no? Sin darse cuenta, es estar inventando cosas y ya lo uso de otra manera y mañana lo entrego. Y luego dicen, pero si es que es la misma clase o es el mismo tema o es el mismo ensayo, sí, pero lo podemos presentar de 10 formas diferentes y lo vamos haciendo, ¿no? Y eso es lo padre de cuando uno se va reuniendo con gente así como muy propositiva, y entonces ya empiezas a tener ese pensamiento lateral, se vuelve parte de, ¿no? Cambia el aprendizaje de hacerlo recto y no, y regresa el lateral. Hay cosas que sí necesitan el pensamiento vertical, como les decía yo, no voy a meter ahora, ay, voy a descubrir si el agua caliente de veras sigue siendo caliente, ¿no? Por lo menos para supervivencia básica tenemos que continuar en lo mismo, pero para otras muchas cosas podemos desarrollar este pensamiento lateral. Nos comparten en el Instagram, mis mejores aprendizajes de vida fueron con errores. Es que yo creo que no hay otra forma de aprender realmente, ¿no? Muchas veces vamos haciendo bien las cosas. Yo lo que sí siempre trato de manejar como un lema personal, se los comparto, es yo sí quiero aprender de los errores de los demás. Quiero cometer errores tan raros que la gente diga, ay, pero qué raro, ¿cómo se me ocurrió cometer ese error tan grave, no? Entonces, a mí sí me gusta mucho escuchar lo que los demás viven. Me gusta, en la medida de lo posible, vivir a través de la experiencia de ellos. He cometido muchísimos errores, pero por lo menos errores que en la mayoría de las veces nadie nos los esperábamos, ¿no? Entonces, no. Esas son unas de mis ideas de vida. Ya luego les compartiré otras que tengo así medias extrañas, pero que yo creo que nos pueden servir a todos. No sé, ¿alguien más quiere compartir? Los dejé en el pensamiento lateral, ¿verdad? Se quedan así como que pensando, ay, igualito, compartan cómo va, de que inventemos otro pensamiento lateral no pasa, ¿no? Es lo importante. Pero Bella, es que Armando ya nos dio tip, que tenemos que tener nuestro brazo derecho, convencerlo y ahora sí contra todos.
Y es que así es, ¿no? Yo creo que hasta las amistades que empiezas a tener, la gente de la que te empiezas a rodear, piensa muy similar, ¿no? Y entonces así Sí, como eso que sí. te sigues, ¿no? Te sigues. Ujú. Lucano, nos gustaría escucharte. Escuchando atentamente eso. Qué importante, ¿no? A veces cuando te permites ver más allá, puedes a veces atreverte a muchas cosas que cuando estás en tu capsulita no lo harías. Y el tema es atreverse, ¿no? Y como lo comentaban, los cambios por añadidura vendrán con ciertos conflictos al principio, Sí, porque estamos en el proceso de adecuación. Pero es importante, ¿no? sí. Sí, es importante, ¿no? El cambio. El cambio está y tenemos que irlo, alcanzando, porque ya habíamos comentado en algún cafecito anterior, ¿no? Luego resulta que estamos, cambiando y nos queremos quedar igual y la vida sigue, ¿no? Y nos deja. Cuando te permites, ya ves, les gustó tu término. Wow, qué bonito, cuando te permites. Sí, es que realmente es cuestión de permitirnos, de darnos el permiso a nosotros mismos de ser diferentes y entonces irnos, ¿no? Juntando con más gente, ¿no? Y ya va a haber gente igual que tú y como decía también Armando, ¿no? El cambio se va notando, el cambio se va notando. Empezamos con una persona que piensa similar a nosotros y luego cuando ves vas creando un grupo y cuando te das cuenta ya estás en un cafecito y no supiste ni cómo llegamos y estamos haciendo cambios, ¿no? A cada paso que estamos dando. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar algo, compartir algo? Los del Instagram no ven a los de Zoom, pero todos los de Zoom están así con cara de... Sí, creo que sí. No se crean. Yo también, cada vez que les vengo a compartir un tema es porque estuve así una semana por lo menos. Ay, mira, ¿no? ¿Qué voy a compartir ahora que me hizo ruido? Porque sí estaba yo cayendo en un área de confort, ¿no? Sí estaba yo cayendo y dije, no, hay que modificarlo, ¿no? Me di cuenta que cuando empecé a caer en esa área de confort, me empecé a sentir triste. Y dije, no, ¿qué pasó? No, pandemia y tristeza no se llevan fuera rápidamente, ¿no? Y entonces dije, bueno, pensamiento lateral, hay que cambiar las cosas. Y dije, no, se los comparto porque seguramente muchos están pasando por esto y yo creo que es importante. Pues bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, yo creo que en estos tiempos de pandemia, pues bien, nosotros, cada quien podría ponerse algunos objetivos, ¿no? Adicionales. ¿Sí? Una idea. Es decir, por ejemplo, en mi caso particular, he estado tratando con la teoría de juegos, ¿no? Y entonces, o sea, es muy, muy interesante y que en otras ocasiones no había tenido tiempo de profundizar. Y entonces ahora lo hago, ¿no? Como, aparte de que me interesa, también es una forma de distracción, ¿no? Porque También. tienes metida, o sea, está ocupada tu mente en algo creativo, en algo nuevo, en algo que te está despertando ciertas inquietudes, emociones, etcétera. Entonces, dejas de estar pensando en que el encierro, que la pandemia, que cosas de ese tipo, ¿no? Negativas, y que uno podría enfocarlas o redireccionarlas hacia algún tema, ¿no? A leer algún autor, en la literatura, ¿no? Algún autor que hemos tenido hace tiempo de quererlo leer y no lo hemos podido leer por X o Y causas, pues ahora es el tiempo para, ¿no? Que nos demos el tiempo para hacer esas lecturas. Pues digo, puede ser, ¿no? Un elemento Sí, que nos permita salir aparte de salir de nuestra zona de confort, irnos, digamos, viendo a otros pensamientos, viendo otras materias
Y además nos sirve también para tener nuestra mente ocupada, ¿no? Sí, sí, sí. Y realmente eso es un pensamiento lateral, ¿no? Porque, digo, si nos vamos a la historia y vemos las diferentes pandemias o situaciones difíciles que se han vivido, es así como de, y fue un momento oscuro, triste, en el que todo el mundo se encerró, y entonces como que creemos que esa debe ser la forma, ¿no? Pero hoy en día una pandemia en la cual podemos comunicarnos con otros, tenemos muchos medios. Yo creo que, como dices, el pensamiento lateral es hay que buscar nuevos objetivos, ¿no? Pues tú estás ahorita muy adentrado a la teoría de juegos, que es bastante interesante, bastante profunda. Yo nada más así como que también tengo el conocimiento así muy superficial. Pero, por ejemplo, cada quien lo puede desarrollar en sus áreas, ¿no? Habrá quien a lo mejor decida atreverse a jugar cosas que no jugaba, a realizar algunos cursos, a hacer ejercicio, a meterse a la cocina. Yo me estaba metiendo más a la cocina ya. Y cada vez que voy a hacer algo nuevo, compro todos los utensilios especiales, ¿no? Aunque los uso una vez, pero bueno, ya es pensamiento lateral, ya estoy cambiando la forma de verlo. Entonces yo creo que sí es una buena propuesta para esta pandemia, ver qué más podemos hacer, ¿no? ¿Qué más hay? Y entonces es otra invitación, pensamiento lateral, busquemos qué otras cosas podemos desarrollar que no sea lo aprendido de estar encerrados, es tristeza, es dolor, no. Podemos estar encerrados de manera voluntaria, pero nuestra mente siempre va a ser libre y entonces esa libertad es lo que nos va a permitir poder desarrollar otras cosas. Pues bien, muy contenta aquí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Los de Instagram, algún mensajito que nos quieran mandar. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Bien, pues los voy a dejar con esa tarea esta semana. Ojalá esto sea una pequeña semillita para que digan, ¿sabes qué? Sí, voy a tratar de pensar de manera lateral, ¿no? Hay un cuento de Jorge Bucay que me lo recordó ahorita, que decía que era un hombre que siempre que salía de su casa tomaba el camino y había un hoyo y ¡zas! Cayó en el hoyo, ¿no? Al otro día vuelve a tomar el mismo camino y dice, hoy sí me voy a acordar que hay un hoyo en el camino, un agujero y ¡zas! Se vuelve a caer. Pasan varios días, ¿no? Y entonces se va acordando y entonces ya se acuerda, sale, ve el agujero y lo brinca y lo salta y lo rodea. Y un día, un maravilloso día, descubre que hay una calle enfrente, una acera enfrente en la que podría haber estado transitando. Y entonces dices, sí es cierto, ¿no? Él aprendió que ahí estaba el agujero y que siempre iba a estar el agujero, y volteó el agujero, más no, en un determinado momento buscó una opción y después de mucho tiempo se dio cuenta que había otra banqueta enfrente. Bien, pues entonces un gusto, la verdad, haber compartido este cafecito con ustedes el día de hoy. Siempre me levantan el ánimo, se los agradezco mucho. Que tengamos una excelente semana y que podamos ir practicando los pensamientos laterales, ¿no? Las cosas hasta sencillas, si yo como con la derecha y como con la izquierda, si normalmente ando fachudo, hoy me arreglo, si salgo en algún momento y ya me estoy acostumbrada a salir con miedo, no, pues hoy voy a salir con toda la seguridad de que todo va a estar bien. Practiquemos el pensamiento lateral. Yo creo que nos va a ayudar a muchas cosas. Bien, pues la verdad, muchísimas gracias. Gracias, Bel, gracias, Belén, gracias, Lucy. Como nos dicen, Gerardo, hay hay cursos en línea también que nos pueden servir mucho. Aprovechemos lo que tenemos, porque realmente somos muy bendecidos. Bueno, pues muchísimas gracias. Me empiezo a despedir. Muchas gracias a Instagram, que está aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana. También 6:30 de la tarde tenemos ya nuestros cafecitos. Muchísimas gracias. Y bendiciones. Gracias, Ahora Susi. despido a los de Zoom. Gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Qué pasó, Gracias. Paquita? ¿Ibas a comentar algo? No, dice que ya se fue.
Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Muchas Susi. bendiciones. Adiós. Bye. Adiós, Gracias. gracias. Adiós, adiós, hasta luego. Muchas gracias.